Spoilearon. ¿Y saben qué es lo peor? Que al spoilear me fui a buscar esta canción. Y en el cuarto vídeo había un spoiler aún mayor de otra muerte. Ahora ya no puedo ver Naruto. Porque ya me sé quién muere. Es tan triste que da hasta risa. Oigan, ¿sabían que Porta tiene una canción con esta base? Con esta. Es la de... A ver, voy a buscar. A ver. Espérense que los voy a culturizar. Esta, miren, miren. ¿Ven? Es la misma. Es la misma. ¿Están escuchando o no están escuchando? Aprecien lo que tienen. Cuando todavía no llevan spoilers. Por una tontería, se fue a tomar por culo. Real, real. Tanko, hello! Your link to your donation seems to be broken. Really? I'm gonna check it. Please wait. Let's see, stream elements. Me cambié el nombre ya. Maybe that's because I changed my username. I messed it up. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Pararán. Ay. Chato, Patch. ¿Cómo la cagaste, Patch? ¿Es esto? Ok. Okay, yeah. It was because I changed my username, but now it's fixed. Se fue al Patch. ¡Funamos a Patch! ¡Funamos a Patch! Me enojé con Patch. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me hace esas cosas? Una suscripción y se gana el perdón. Bueno, Patch jamás se ha suscrito. No creo que lo haga ahora. Bueno. Ay, Dios. Te miras las venas, pero ¿de qué serviría? Bueno, no sé, para matarte, amigo. Oigan, alguna stream. Hay que hacerlo en plan... please reload the page. Should be working now. ¿Qué iba a decir? En algún stream tendríamos que analizar los lyrics del señor Porta. Bueno, ¿cómo estáis? Veo mucha gentecilla nueva. Yo voy a escuchar Porta hoy todo el día porque hoy estoy en modo emo. I left you something on your PayPal already anyway. Oh, really? Thank you, Danko. Thank you, you're the best. I love you. How are you doing today? You put your Monica Dendroid? I wanna see a picture. ¿A quién va a dibujar? Vamos a dibujar a Pixie Willow. Si no la conoces, ir a conocerla. Está por Twitter. Yo no sé cómo conseguí ver Shingeki hace unos meses manteniendo mi virgen de spoilers. Yo no estoy virgen de spoilers en Shingeki. Creo que llevo unas cuantas muertes por ahí que sé. Que todavía no pasan, creo. Pero pues está duro, modo emo.
Miren, modo L. ¿Les gustan las chicas con ojeras? Do you like the egg box? Egg box. Na, na, na. Ay, tienes que ser fuerte. ¿Saben qué me pasó ayer? Ayer me pasó algo horrible. ¿Ah? If it's not pay, did you say anything to me? Yeah, the Nandoroid. I wanna see your Nandoroid. You put it on your table? Ya, Mario, voy a llegar a la indicada. Sí, Mario. Yo estoy virgen de todo. No pasa nada, Mario. Aquí te culiamos y no te cobramos ni nada. Es verdad, todo por amor, todo sea por un amigo. ¿De qué soy, chiquillos? Vamos a desvirgarlo, pero desde el amor, desde el amor, de verdad. O sea, con un café antes y paciencia. Pasará. Ay, mi pobre Mario. Ay, mi pobre Mario, cómo le quiero. Andaba dibujando a Aphelios. ¿Quién es Aphelios? Who is Aphelios? Why are you crying so much? Because someone spoiled me. Someone said a spoiler about Naruto. I'm watching Naruto right now. I'm on episode 50. 50, yay. Voy ya, por cierto, por el capítulo 50. Well, actually, 52. Bueno, no 50, 52. Muy importante, 52. Sí. Eso en nada, en 4 días, ¿sí? O sea... I went to bed after I got done talking with you. Yeah, I remember. So I haven't messed with Monica Nando yet. Okay. I think it has a lot of parts, a lot of hands and everything. But I'm sure you will do a cute pose, for sure. Ya habré visto a Gara. Sí, ya he visto a Gara. Ya he visto cómo casi se culean al Gara. Madre mía. Pobre Rock Lee. Él merecía ganar. Gara es un puto elmo de mierda que no vale para nada. Tiene el poder de la trama. El único poder por el cual está ahí. Por el poder de la trama. Porque tiene que enfrentarse a Sasuke. Y ya está. Pero nada más. Pobre Rock Lee ya no va a volver a hablar. Ni a moverse ni a nada. Se va a quedar como una planta y que no le echa nadie agua. Se va a quedar como todo mustio. Pobrecito. Me da pena. Se quedó cojito, sí, pobrecito. Ahora me recuerda a mí de pequeño lanzando arena a las olas en la playa para que se rompan. Ay, en realidad sí, ¿eh? Es que a uno le entra un chunibión muy fuerte con Naruto. It does have a lot of things. I mean, yeah. You gonna stay with one pose, or you're gonna change the faces and the arms every day? Because usually I put a pose and it stays like this forever. ¿A qué canal lo mando? ¿Al de Discord? Ahora tenemos un canal de arte. Pone algo así como Your Art o Art. Algo así. Yo me vi Bleach en 3 semanas, creo, no tenía nada más que hacer ese mes. Bleach, yo me la empecé a ver hace muchos años. Y ya no me acuerdo casi nada de Bleach. No sé qué pasó. I change it from time to time. That's a good option too. And now I'm a simple woman. I put a pose and that's it. It stayed like this for years. Voy a tener que dedicarme a la ilustración. ¿Estás dibujando, cazaforros? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Se llama arte. Sí, ¿no? Se llama arte así. Nice. El arte multimedia no me deja. ¿Por qué no? ¿Qué no te deja? Oigan, voy a contar lo que me pasó ayer. Ayer me pasó... Ayer me pasó algo muy triste. Y hablo de triste ya fuera de memes.
me pasaron dos cosas muy deprimentes que me hicieron sentir un poquito feo, la verdad. O sea, un poquito feo. Bueno, la primera me hizo sentir un poco feo, la segunda me hizo sentir directamente decepcionada con el ser humano. La primera es que con esta música de fondo no mames, espérate. Ok, me pongo otra cosa. Vamos a poner el soundtrack de Skyrim. Vamos a poner el soundtrack de Skyrim, que me está gustando mucho escuchar el soundtrack de Skyrim últimamente. Bueno. Lo primero, Cazaforro, sí, dale, tú publica lo que quieras. Como si quieras dibujar un stickman, no pasa nada. Yeah, we are listening a playlist, relaxing on music and ambience Skyrim. Is it too loud? ¿Está muy alto? ¿Me podéis decir? La música le da un toque melancólico. Sí, no te preocupes, con este también vamos a tener un toque de melancolía y dolor. No pasa nada. Te había boceteado, debería continuarlo. ¿Deberías, Pan? No sé por qué no lo has hecho, o sea, ¿qué te pasa? Duh. Bueno, la música está bien. Está muy... Yeah, me too. But my favorite song, my favorite Skyrim song is Secunda. Secunda. ¿Sí? Ok. La primera es que yo estaba jugando al Overwatch. Y yo le digo al Inter, oye, acompáñame al Ranked porque estoy harta de ir sola a Ranked. Entonces, él viene conmigo y tal. Y entonces nos metemos en partida. Estamos en partida Hollywood. Cuando de repente el tanque empieza a decir no damage, no healing. Y estábamos ahí en plan de, ok. No tienes razón, pero ok, yo estaba ignorando y los otros DPS estaban como tratando de ignorarle porque no querían pelearse, ¿ok? I was playing Ranked yesterday. I was playing Overwatch. And then... ¡Nani! ¡Oh! ¡Muchas gracias por la read! ¡Nani! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Mua! Justamente estaba contando una anécdota de algo que me pasó ayer. I must plan it in Spanish first, okay? And then I will translating it, okay? ¿Cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? Contadme. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Moshi, más conocida como la Moshi de TikTok. A pesar de que en TikTok llevo 1 mes y medio y en Twitch llevo como 2 años. Pero bueno, no pasa nada. La primera en mi corazón es Nani. Obi, no se permite la infidelidad. ¿O sí? No sé. Muchas gracias. Eres la Mochi de 20. No, cállate de 20. No mames. La Mochi de 20. Bueno, vayan a verme en TikTok porque publico video diario y hacemos muchos memingos y muchas cosas. Y bueno, estaba contando una historia. La voy a empezar a contar desde el principio, ¿ok? Bueno, estaba yo ayer jugando Ranked, ok, estaba jugando con Inter, que es mi admin. Entonces estábamos en Overwatch, en Ranked, y entonces estábamos en Hollywood. Y había un tanque que no paraba de decir no damage, no healing, you're trash, etcétera, ¿no? Entonces, todo el mundo le estaba ignorando, ok, todo el mundo. Ok, again. Ahora voy a hacerlo en inglés, ¿ok? Porque Danko quiere también enterarse. Vale, ok, Danko. You there? We were playing Ranked yesterday. I was with Inter, and the tank was flaming. The tank was saying no damage, no healing, heal me, trash, etc. And then everyone was ignoring him, okay? But I got tired of him, and then I said, "Can you shut up? Can you shut up and play, please?" And then
he said, "Shut up, woman. You don't know how to play, woman." Bueno, that's it. That's the first thing. Bueno, ahora lo voy a decir en español porque me queda la mitad. Estamos eso, le digo yo a ella a mitad de la partida porque ya me valía verga, ya estaba hasta los cojones de ese señor. Entonces le dije, ¿te quieres callar? O sea, pero en plan de shut up and play, o sea, cállate y juega. No se lo decía, porque lo dije por voz, ¿ok? Lo dije por voz, entonces le dije, ¿te quieres callar y quieres jugar? Porque mira, no estás, le empecé a decir, no estás contestando el payload, no estás, te estás yendo por ahí, estás fideando con Rodhot, sabiendo que tenían un Reaper y bueno. Nada más hablar y pronunciar media palabra, vio que era mujer y empezó a decirme, tú cállate mujer, tú no vales para nada, porque tú no sabes jugar. Y fue como, ¡ah, chinga! ¿Va a ser eso? ¿Va a ser eso? ¿Va a ser eso? Pues todos estos años intentando jugar, va a ser que yo no sabía jugar porque era mujer. Cierto, sí, cierto, sí, cierto. Lo que me hace más gracia es que después de eso, ay, es que me encanta porque justo después de insultarme y todo eso, se cambió. Finally, sí, le dije, finally you swapped. Because he changed, he swapped the character because he was being bullied. Le dije eso, le dije, por fin te has cambiado. Le dije eso, y entonces fue que, bueno, luego le dije eso de cállate y tal, pero lo primero que le dije fue eso, ya me acordé. Lo primero que le dije, finally you swapped. Por fin te has cambiado. Entonces, él se lanzó ahí. Se lanzó y fue como, ay amigo, tranquilízate. Entonces, bueno, se cambió y al final ya de la partida el señorito estaba a 2 pasos del payload, estábamos en overtime y tenía que estar, su única función en la vida era estar al lado del payload, al lado del coche. Entonces se fue a matar por ahí, se salió del payload y perdimos la partida. Entonces le dije, güey, ¿en serio te acabas de salir del payload? ¿En serio eres el puto tanque? Se lo dije así, you're the fucking tank and did you just leave the payload? What the fuck? Bueno, se fue and we lost the match. Y perdimos la partida, obviamente. O sea, entonces le empecé a bulear, le dije, tenías una puta tarea en tu vida, amigo, y era permanecer en ese carro. Era permanecer en ese carro para que no nos ganasen el punto. Y perdimos, obviously. La gente tiende a distraerse en PvP y no de focusear el objetivo. A ver, pero pues en ese caso que estábamos en overtime, que se fuera así a tomar por culo. O sea, amigo, ¿qué te pasa? Entonces yo estaba así como en plan depresión, en plan Sasuke. En plan, así, espérense. Es que yo estaba así. Verga, qué tristeza tan grande. Ay, a ver si encuentro esta imagen más grande, porque está muy chiquita. Uf, qué duro, qué dura la vida. Es tan duro todo, en realidad. A ver, me sirve. Sí, mi bandita. Sí, me sirve. Yo estaba así, es que estoy buscando. Dulce, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? A ver, yo estaba así. Yo estaba así en mi casa. Porque yo me fui a mi casa ya después de esa partida. Dije, nothing has sense in this life. Nada tiene sentido en esta vida, nada, absolutamente nada. Yo estaba así. Así como ven. Entonces, me abro el Instagram porque yo digo, vamos a ver unos reels, vamos a ver unos memingos ahí bien locos. Y veo que tengo una solicitud de amistad.
Tazú. ¡Mua! Muchas gracias, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Muchas gracias por suscribirte. Gracias. Oh, I used to be an adventurer like you when I took an arrow in the. That's so good. I wanna play Skyrim, but I got dizzy with that game for some reason. You know, I told you. I have it's like a disease. I don't know. It's just weird. Me gustaría jugar el Skyrim, ¿eh? Pero saben que me mareo con el Skyrim. Bueno. Entonces yo abro el Instagram, me pongo a ver unos memingos, veo que tengo un DM. Y entonces digo, oh, un DM, será un fan diciéndome hola. O sea, igual lo voy a ignorar, seguramente no, pero pues bueno. Voy a abrirlo. ¿Qué puede pasar? Era una fotopolla. Así quedé. Así quedé, banda. De nuevo. Así quedé. Me mandaron una fotopolla cuando estaba deprimida porque me habían llamado mujer. Así pasó. Así pasó. A poner a Sasuke en la cabeza porque es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Y todo en un día, así nacen los villanos. Probablemente algo de maldad está en mi interior ahora, ¿saben? Probablemente, quizás, vaya, yo que sé, a una residencia de ancianos y los mate a todos. O vaya, probablemente a un hospital y mate a todos los bebés recién nacidos. Porque ya nada importa. Ya nada importa porque soy mujer. Y como mujer solo puedo recibir fotopollas. Y fue mi primera fotopolla, es decir, ¿eh? Jamás me han mandado una fotopolla. No me manden fotopollas, por favor. No hagan el ridículo así. Y yo sé que en la mente de este señor, porque lo peor de todo fue el texto que me puso triste, porque yo hago mis memingos, banda, con todo mi amor. ¡Ay, sí, bonito! ¿Cómo estás? Gracias por los beats. Yo de verdad, os lo juro, yo hago contenido con todo mi amor. Yo me pongo a hacer un TikTok y muchos a lo mejor lo ven como algo cancerígeno, Asila, o lo você que sea. recebeu a foto pola de Little Finger. Ah. Bueno, a lo mejor ustedes lo ven como pues nada. No, yo le pongo mucho amor a mis memingos, banda. Yo le pongo mucho amor. Yo cuando hago un memingo, yo primero me río con el memingo, ¿ok? Yo me tengo que reír. A mí me tiene que hacer gracia mi memingo. Hola, Geno, ¿qué tal? Bienvenido. Que la manda no le gane. No, ya me ganó. Entonces, claro, lo que me dijo ese mensaje, no, la fotopolla no fue lo peor. Lo peor es que me puso en el mensaje. Dan coisa mais ha jogado esta carta. Okay, I'm doing a story time. Because some guy sent me a dick picture on Instagram yesterday. It's so sad, but it happened yesterday. That's sad. ¿Qué está? No sé qué. Ah, sí, lo que me puso. Me puso en el mensaje. Tus vídeos me ponen así de duro. Y fue como, bro, te juro que yo hago todos los vídeos con todo mi amor. Yo me río con mis videos. Yo digo, wow, este vídeo les va a encantar. Este vídeo es una idea súper bonita, súper... O a lo mejor es de insultaros o lo que sea, pero es gracioso. Es como... O a veces hago cosas cute también. Y este man, pedazo de basura social, me manda una foto de su micropene. Plácido.
diciendo que eso está duro para empezar. Cuando tú y yo, bro, sabemos que no. Y me dice que le ponen duro mis vídeos. Y es como, dan ganas de abandonar, el contenido. De verdad, dan ganas de simplemente decir, ya no hago más. Total, si voy a tener a gentuza así. Y yo sé que luego estáis ustedes. Están ustedes que me aman, que me tratan con mucho amor y mucho respeto. Y yo lo aprecio muchísimo. Pero encontrarse con gente así es como que... Yeah, seriously. Happened yesterday. ¿Quién funamos? La verdad es que le denuncié ya. Si me habéis preguntado ahí arriba. Le habéis anunciado sí. I report him. Probably their account is gonna be deleted. I don't know. I don't care. Ojalá le borre la cuenta. Ojalá. Pero me pareció feo el día de ayer. Me pareció feo el día de ayer porque no hice stream, no estuve con vosotros. Porque es que me dolía mucho la espalda. O sea. Y. ¡Oh! ¡Danko! Thank you for buying. Thank you for buying the stream boost. Yeah, thank you. Thank you, you're so kind. This was a story I was not expecting to hear. Yeah. Animo do amarrachos no puercos pero Oh, todos sorry. lamamos a menor que 3. Hola, Telecito, ¿qué tal? Ay, Alex, muchas gracias, mi amor. Hay mamarrachos muy puercos, pero todas la vamos acá. Sí, yo de verdad os quiero muchísimo. Os quiero muchísimo. I love you so much. Pero está feo, ¿no? Que te pasen esas dos cosas juntas, ¿no? Y luego dicen... ¡Ay, me muero! Y luego dicen... ¿Por qué, Mochi? ¿Por qué tienes odio? Y tú dices, pues por cosas que pasan, ¿no? En la vida. Ni siquiera subes contenido hecho o fanservice. Sí, porque yo entiendo que cuando uno sube contenido hecho o fanservice, quieras que no, atraes a ese público y pues tú tienes que estar preparado o no si tú puedes lidiar con ese público, ¿ok? Pero es que yo no hago nada. En plan... Es que si yo quisiera hacer algo, no me molestaría que me llegase gente así, porque yo ya estaría como con el chip de que me van a venir pajeros, ¿no? Pues ok. Pero yo solo quiero reírme con vosotros y superar puta depresión. Igual que todos, yo solo quiero ser feliz acá. Y que te digan esas cosas, pues al principio dices, nada, pues un pajero, pum, lo revivo. O sea, lo revivo, lo reporto y lo revivo. Pero... Pero nada bueno pasó ayer, nada bueno. Qué pedo de mi vida. Me va a volver... espérense. Volveremos. Volveremos al todo. Yes, a ver. Ahorita sí, ahorita ya estamos preparados. Lo revive ayer. Esta canción está hermosa y melancólica. Sí, me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Death and Sorrows. No me acuerdo. Menudo día repletito. Literal. Qué triste. Qué triste. Pero bueno, no pasa nada porque luego yo llego aquí y os veo a todos ustedes con esos colorcitos de NYX tan bonitos. Ay, mis bebés. Y ya se me pasa, ¿no? Pero ayer estaba en plan de me lleva la chingada y no, ya está, ya me fui. Hola, Julio, ¿qué tal? Welcome. Hola, Yami. Estoy como el Sasuke pensante, pero con una lagrimita cayéndome. Porque ayer me dijeron en el over, en resumen, me dijeron, cállate, tú eres mujer, tú no sabes jugar, tú no tienes opinión. Y luego después de eso me metí a Instagram y me mandaron una foto, pues ya nada grave, o sea, un día normal. Eres muy tierna. Muchas gracias, amor, tú también. Hijito. Necesitas animarte más, te pongo Camela. ¿Cómo escaló esto, no?
Danco Escalé Smile muy ha jogado rápido. esta carta. ¡Ah! ¿Qué tal? Sup? I have no nose. That's all for today. That's all? Do you have luck on your loot? Sigo siendo tierna, Telecito. Oh, ya no. Ya no. Pochi, no, ahora eres horrible. ¿Cómo que horrible? ¿Qué te pasa? A ver, pégueme para desahogarse. No, ¿cómo te voy a pegar, bollito? No. No te voy a pegar. Yo me acuerdo que me pasó algo también parecido en TikTok una vez que hice un stream. Uy, playlist emo de los 2000. Cállense el hocico. Cállense el hocico, vamos a escuchar esto. Uy, gracias por los beats. No tengo el poder. Oh, mierda. Mierda, no tengo el poder, pero algún día lo tendré. Lástima que Algún não día tienes tendré el mi poder propio de Sharingan. Sasuke para fundir la mente con el Escucho Sharingan. los beats, Pero está aquí están mal. los que te quieren. Espérense. Voy a quitar los plugins. No. Para amor. ¿Cómo se quitaba? A ver. No me acuerdo cómo se quitaba. No. Ah, ya me acuerdo. No era desde acá. Espérense. Listo. Me dice que miedo que te ocurre en la cara. Ah, es mi fase 3. No, mi fase 2. Mi fase 2. La invocan con Streamloots. Este mazo es depresión. No, este stream va a estar triste. Va a estar lleno de emos. Por cierto, me gustaría hacer una cosa. Quiero hacer una cosa. Y es que quiero hacer un consultorio psicológico. En plan... terapia. Hay que hacer terapia. Hay que estar... Ay, ya no podía respirar, por Dios. Ay. Quiero hacer un consultorio, pero en plan psicológico, para contar ahí nuestras mierdas y yo os intento ayudar. Me acordé el otro día del Patoshi. Hace tiempo que no se te ve, en verdad. Sí, ¿qué pasó con el Patoshi? A veces salía, ¿no? El menú de mi todo estudio aún me da pesadillas. ¿Por qué? Porque... Ah, y otra cosa triste que me pasó ayer, cállese. Esperen, es que esto es lo más triste probablemente que me haya pasado. Es que yo, ¿saben que tengo el piecito mal? ¿Que me duele el piecito? Bueno, me dijeron que haga unos ejercicios con la pelota. ¿Sí? Voy a sacar una foto de cómo quedó mi pelota, ¿vale? Verga, se está... A ver, ¿cómo la saco para que se vea? Madre mía, así está que se cae. Un pelo, Madre mía, qué desastre. Miren cómo acabó mi pelota. Mi pelota de tenis. La voy a poner por Discord, ¿ok? Para que se rían. Para que me visiten en Discord. Ay, por Dios, que todo mal. Ayer, madre mía, yo creo que ayer me miró, no sé, tuerto o algo. Me hizo mal. Tu fase 3 te quita el aire. No, mi fase 3 es la fase de Herpolas. Ay, que se cae el Steam Deck. Cállese, qué susto. ¿Qué le hiciste a la pelota? Se partió a la mitad. Se partió a la mitad. Qué triste. Hola, Aero, ¿cómo estás? Ah, mira, vayan a Discord a ver la pelota cómo acabó ayer. A ver, recuerdo que una vez una cosa me recomendaste, lo de la pelota de tenis.
Sí, para el dolor de espalda o para el dolor de cervicales. Te viene bien. Te viene bien, pero pues. Adiós, Sasuke. Gracias por venir a mi stream. Am, pues explotó, no sé. Ni siquiera me motivo, razón o circunstancia de por qué está la pelota así. A ver. La pelota. Yo a veces la uso porque me. Esa pelota, una pelota de tenis o cualquier tipo de pelota que esté dura, te la puedes poner en la espalda recargada en la pared, ¿ok? Entonces tú te vas ahí haciendo guau, 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 y eso te va masajeando, ¿no? Te quita presión. Te quita presión en ciertos puntos muy concretos que tú le pongas. Entonces, claro, yo ayer, yo ayer dije, ok, mi fisioterapeuta me ha dicho que yo agarre la pelota y que la pise para lo del dolor de mi patita, ¿no? Pues yo la pisé. Yo agarré la pelota, la puse en el suelo y la pisé. La pisé así. Y explotó. Explotó. Se fue. Se fue. Hizo así. A ver. Voy a adelantar. ¿Dónde irá? Ajá. Hola, Kitty, ¿qué tal? Na, na, na. Navegar. Esa pelota murió feliz. Oye, mucha gente quisiera hacer la pelota, yo estoy segura, ¿eh? Pero escúchame. Explotó todita, ¿eh? O sea. Verga, bueno. Ni modo, o sea, me quedé sin pelota. Ahora mismo tengo que comprarme una pelota. Metaltron, pelota de tenis. Lo voy a hacer, te lo juro, te lo juro. Pásame el link, Shio, ahora por Amazon, porfa, y lo meto al Tron ya, porque es que esto no puede ser así la vida, es que vamos. Joder, José Luis Perales, el mejor del mundo. Agri, agri. Hola, Antrax, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame cositas de ti, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Y cuáles son los últimos dígitos de tu tarjeta de crédito? Gracias. Cada vez que escucho esa canción me acuerdo de mis abuelos. ¿Y eso? ¿Y eso, Siddharth? Cuéntame, ¿por qué? No, mi cabeza aguanta más que esa pelota, le aviso nomás. Ah, ¿en serio? ¿Quieres probar? No mames, ¿Fue? ¿Viste? Pero bueno, ahora estoy, pues, con dolor de patita, con fotopolla y siendo mujer. Si es que lo tengo todo lo malo, lo tengo yo. Si es que no puede ser. No puede ser así la vida. Voy a dejar de ser mujer. Me voy a cortar las tetas. Listo. Espérense, voy a poner las tijeras y voy a ponerme, no sé, me voy a poner ahí una zanahoria que me haga ahí de apaño y ya está, listo, ya soy un señor. Te pasé las pelotas. Ah, listo, pues ya tengo las pelotas. Entre la zanahoria y las pelotas de tenis que me ha pasado Shio por el DM. Listo, listo, ya está. Arreglado. Puta, no, ya quisieras. Hentai, hentai. Están obsesionados. Did you contact this smile about your Monica handle? I think I haven't. I haven't. Because I told Inter if he can do it. But I don't know if he did it. Pues veo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice ahora? Ay, las pelotas. Pelotas, bote, TV, Pro Padel. Pro Padel, hombre. Espérate, cállate. Espérense. ¿Cómo
¿Cómo que pone? Pues es que miren el título, por favor. Pone Dunlop, pelotas bote, TV Propad del hombre. O sea, tú te pones esas pelotas y ya te vuelves hombre, porque son exclusivamente para hombres. ¿Qué pedo con mi vida? What the fuck? Me parece brutal. Lee la primera pregunta. A ver, la primera pregunta de esas pelotas. Le he comprado las pelotas al perro y me gustaría saber cómo lavarlas. Echando primero el capullo. ¿Cómo? No voy a leer, no voy a leer, no voy a leer eso. Güey, ¿qué os pasa? Cerdos asquerosos. Como que link malicioso. Como que link malicioso. Oye, ¿qué os pasa? Estáis obsesionados con las pollas, ¿estáis bien? Están muy obsesionados. O sea, no. No mames. Habría un día que reaccionar a reseñas y así del Amazon, ¿verdad? Opinan. Dicen que porque para hombre, creo que es un error, vaya, no creo que haya pelotas de pádel diferentes para hombre y mujer. Yo creo que es que esas son exclusivas para hombre. He wants this song playing at his funeral. Which one? This one? Bittersweet Symphony? So good, so good. No entiendo este idioma. ¿Cuál idioma? Pero es un link, o sea, dele clic. Sí, sí, o Wallapop. This one is so good. It sounds like Coldplay. No suena esta canción como de Coldplay. ¿O no? ¿O soy solo yo? No, machi, tú eres la rarita. Bueno, yo qué sé. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, este stream está... Yeah, I know, but it sounds like Coldplay. So similar. The sound, the style. Este stream está siendo requete depresivo. ¿Qué está pasando? En realidad yo estoy chill, ¿eh? No se preocupen, yo estoy a gustito, tranquilita. Y nada. Y nada. Como estoy tan bien, vamos a dibujar. ¿Dibujamos o qué? Bueno, y ustedes no me han contado nada de su vida. Yo solamente llevo una hora aquí hablando de mí. Y ustedes no me cuentan nada de ustedes. ¿Por qué? Me voy a enojar, ¿eh? No me hablan. ¿Qué han hecho hoy? ¿Qué han comido? Nada. Mi hermana es lo más cutre que he conocido. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, güey, te he visto en TikTok. ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, soy Moshi de TikTok. Llevamos en 2 años en Twitch, pero... Y 2 meses en TikTok, pero bueno, soy más conocida por TikTok, yes. ¿Qué tal? Bienvenido. Espero que disfrutes el canal. Hoy hemos tenido un stream... pues un poco extraño, la verdad, no te voy a mentir. Y ahora vamos a dibujar. El jueves sustento proyecto final de este semestre. ¡Ay! No mames, ya. Me acuerdo que la Mitsu me estaba contando que también ya iba a acabar la universidad de este... Bueno, por las vacaciones, ¿no? Y eso. Pero ya esta semana le quedaba. Disfrutando la huelga de mis profesores. ¿Cómo? ¿Tus profes están de huelga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te sigo. ¡Ay! ¡Qué bonito! Un besito para ti. Para animar esto un poco, a ver, mi canción para mi funeral. Always look on the bright side of my life. A ver. A ver, ¿qué canción es esta? Hay que hacer quizás un directo escuchando las canciones que ustedes pondrían en su funeral. Y hablamos de cosas tristes y nos deprimimos todos, porque a mí me encanta deprimirme, ¿eh? A mí me encanta deprimirme. Y si es en grupo, mejor. A ver. Yo os enseño la canción que yo me quiero poner para mi funeral. Cuando yo me vaya a morir, a dormir iba a decir. A morir. Ay, mi abuelo tiene 88 años, ¿cómo? Está bien, está mayor, aún puede vivir un poco más, ¿no? ¿Quiere hacer un regalo de Navidad? Un nuevo móvil, ok. Pues dile, Chio, dile que en vez de un móvil, que te compra un PC. ¿Qué te hace más falta? Que se lo he dicho yo. A mí le falla la batería. Ah, uy, está grave eso. Y tiene pensado comprarme de nuevo mi mismo móvil, arreglar la batería.
¿Por qué te va a comprar el mismo en vez de cambiarte la batería? No, no. Porque eso quiero yo. Vamos a ver. Escúchame, Shio, tú me haces clip de esta parte de atrás que te he dicho. O sea, tú haces clip de eso y se lo mandas y le dices, no, mira, esta señora te dice que me compres un PC, que me va a hacer más falta. Que va a trabajar y va a ganar dineros con el PC, con el móvil, no. Ya, listo. Hay que entender la letra. Bueno. Bueno, entonces no le estamos prestando atención, ¿cierto? Porque estoy aquí hablando y no paro, entonces es como... Ustedes... hacemos un canal de eso, ¿eh? Mario. Vamos a tener stream depresivo. Miren, vamos a hacer dos cosas. Vamos a tener stream depresivo este viernes, probablemente. En plan de poner la canción que sea para su funeral. Y luego... no sé si en el mismo evento o en el evento del viernes siguiente vamos a hacer el consultorio de psicología. Porque sí, porque yo ya he ido aprendiendo cositas de psicología y las quiero poner ahí en práctica. Me apunto al stream depresivo. Oiga, es que estar depresivo juntos es muy divertido. No sé cómo explicarlo. Es como que estás en la depresión, pero la depresión es cómoda. ¿Saben? Esto puede sonar mal. Yo debería de animarlos. Bueno, es como terapia de grupo, ¿no? Bueno, en parte. Uf, me salvé. Sí, exacto, exacto, Gio. Menos mal que lo entendiste. Hola, chicolita, ¿qué tal? Pues mira, estoy aquí, que no es poco. Estoy aquí, pues nada, hablando de cositas. Ahora nos íbamos a ir a dibujar. He pensado que para que no me duela tanto la garganta por hablar, me voy a tomar lechecita con miel. Miren, tengo agüita, voy a beber agüita. ¿Te das cuenta que entre gente depre no estás tan depre? Es que es eso, muchas veces yo quiero escuchar a gente más deprimida que yo para decir, bueno, no estoy tan mal. Ay, qué buena está el agua. Este agua así. Este agua así. Este agua con agua es Pompeya. Me gusta. Me sirve. Gracias a ti tengo un nuevo capítulo para mi novela literaria. Me había quedado en blanco. ¡Hala! ¿Y de qué va tu novela? Cuéntame. ¿De qué va? Rakuten. Y mamá. Pam, pam, pararam. LSR. Espérate. Lo activo. No está activado. Ay, reload. Vale. Listo. Bueno, está en la cola del otro día. Del viernes, sí. Ay, no es Bezoya, no es Bezoya. Menos mal. Que no sean madres que se casan con sus hijos. Madres que se casan con sus hijos, espero. ¿Quién haría eso? ¿Quién haría eso tan horrible, tan rastrero, no? Ay. No, pues sí, ¿quién se casaría ahí con su hijo? A ver, vamos a poner aquí. Dani y Eva eran norteños. En realidad, sí, Miguel. Eran hiper mega norteños. Si no, ¿de dónde salimos todos nosotros? Bueno, en realidad no tiene sentido nada de lo de lo que nos cuentan del Génesis, ¿saben? Nada. Te dejo la vida. Suerte con tu garganta, ¿no? Fuertes, que vaya bien, hermosa. Muchas gracias, baby. Sí, no te preocupes. Sí, lo que pasa es que es por hablar. Es por puro hablar. Me cuesta. Me cuesta por hablar. Vale, vamos a seguir con esta señorita. Let me think.
La vida de un payaso que ya ha muerto y el que cuenta su historia es su fantasma y no quiere abandonar este mundo hasta hacerlo. Oye, es muy interesante, me gusta, me gusta. Me gustaría también un día en plan leer fanfics o cosas así que ustedes vean que son dignas de ser leídas, porque me gusta mucho leer. Todos somos norteños, efectivamente. Am, ah, ella también hace doblaje, ¿no? Bueno, yo quiero hacer doblaje, pero si hablas por Pixie, sí. Ella hace muchas cosas. Es muy talentosa. Hola, Yuzu, ¿qué tal? Welcome. Ya tardabas en venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. A ver, tengo que hacer una cosita. Y es que esta capita la necesito por arriba. A ver, vale. Esta capita, ahí. Estamos igual, si hablo por mucho tiempo sin relajar la garganta me empieza a doler y eventualmente se me va la voz. Sí, eso me pasa un montón. O sea, lo que tengo que hacer directamente es estar tomando caramelitos. Voy a tomar caramelitos, me voy a comprar caramelitos. Voy a tomármelos aquí en directo. Mm, está cansado, está cansado. Oigan, y eso es de España, porque si no diría cansado. Que cansado, es muy español eso. Ya lo estoy doceando. Ahora me dice, no, soy de Perú. Y yo, ok. Me recuerdan dibujando en algunos manguas. Está chido. Sí, bueno, no sé. Son muy talentosos los manguakas, la verdad. Los manguakas son muy pros de la vida. Yo una vez intenté hacer un manga y fue una mierda. Y fue una mierda, directamente no hice nada. No sabía dibujar en aquel entonces. No sabía dibujar hombres. Que vale verga enseguida. Ah, Pintail. Uy, esta canción. Mola. Sí, sí, de Jujutsu. De Ponies. No, de Ponies, no, cállate. Cállate. Bueno, de Ponies, algún mapa, o sea, ¿cómo se llama? No manga, pero algunos paneles he llegado a hacer. Na, 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 na. Nunca me van a hacer olvidar que yo dibujaba ponis. ¿Qué os pasa? Eso es porque en realidad ustedes quieren que siga dibujando ponis. ¿Es eso lo que os pasa? Yo puedo abandonar esa etapa de mi ser, pero ustedes no. Madre mía. Yo quiero ver lo que creaste que de la polilla. No hubo nada, hubo simplemente algunos sketches y poco más. Soy de España, efectivamente, lo sabía. Día largo después de la uni y el trabajo, nada, toca relajarse. Estas horas ya, la neta, y hay que tranquilizarse ya en la vida. No se puede tanto. No se puede hacer tanto. Tanto. Yo la verdad, con los streams de dibujo me relajo mucho, ¿no os pasa? Pasa. O sea, sí, puedes estar hablando un rato, pero luego estás así como tranquilo, como calmado. Mm. Na, 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 na. Me van a funar si digo que no me gusta del todo lo que pasa en Jujutsu. Sí, ¿verdad? Me van a funar. No me funen, por favor. Es que el único que vale de Jujutsu para mí es Gojo. Es un día largo, veo a mi ídola. Hola, Kawaii, ¿qué tal?
Mis amigos me suelen cuestionar quedarme callado aproximadamente por media hora, una hora, pero me da penita decirles el por qué. ¿Y por qué es? Era One Punch y tuvo éxito. Uy, sí, no mames, el One Punch ahí con sus dibujos de mierda. Moshi, dibújame en plan pony. Voy a poner una puta carta en Streamloots para eso, porque no os paráis de chingar la madre, y chinga la madre, y chinga la madre. Mierda del... Moshi, hazme verse un pony. Moshi, pero tú dibujabas porno de ponis, jaja. Y así es como que, oye, ya, cálmese. Ya, cálmenle al mame. No te fundamos a que aceptamos todo, ¿no? Pero, o sea, yo hacía cosas en plan. Porque a mí me gustaba la serie, porque. Estaba bien, no sé, estaba entretenida. Y ya no me lo perdonan, ni me lo perdonarán jamás. Soy la rarita que dibujaba ponis. Pues que sepan que me ayudó mucho a hacer animales, mascotas, Pokémon y todo eso, ¿eh? Era broma. Y salir de la zona de confort. Y era muy fácil hacer ponis. Es que eran súper fáciles. Se hacían solos casi. ¿Cuál era tu pony favorita? ¿La de pelo rosa? No, la de pelo morado. La de pelo morado era una pedazo de diva. Si muevo esto. Ay, verga. Porque hablas de ponis exacto, Shiv. ¿Qué te pasa? Mira, es que al Shiv sí le gustan los ponis. Estamos hablando de esa serie, si estamos hablando de My Little Pony. Efectivamente. Pero porque os gusta a ustedes, ¿ok? Os gusta. Os gusta, entonces pues yo a lo que le gusta al espectador. Problema. Yo nunca he visto esa cosa. Ya la verás. Te preocupes. La verás y acabarás como exactamente todos. Diciendo, ah, pues me esperaba otra cosa. La verdad es que está muy bien. Esa va a ser tu reacción. Porque pasa lo mismo. Toda la gente que he visto, que ha visto mi pequeño pony, le pasa lo mismo. Es en plan de, mira, esta serie warmea mi corazón, le da calorcito. Porque es una serie así en plan muy, ¿cómo decirlo? Muy flojita, muy soft, ¿no? Es muy... Ay, mírala, los caballos de colores. Míralas, el poder de la amistad y esas mamadas. Ay, que vamos, si tengo anime para ver. Escúcheme una cosa, Mario. Podemos hacer algo. Tú te ves todas las temporadas de Mi Pequeño Pony. ¿Me estás escuchando? Y yo me veo One Piece. Tú me dices si aceptas. Tú me dices. Capaz de aceptar, ¿eh? No mames. No está equilibrado ese trato. Por eso, o sea, pero para él es más doloroso. Bueno, para mí es doloroso igual ver One Piece porque son 1000 capítulos, ¿eh? Creo que moriría. Moriré seguramente. No caigas, Mario, es una trampa. Así empezó mi primo y ahora es Brownie. Es una serie para desconectar. Sí, es como el que ve, yo qué sé, Hora de Aventuras o algo así. O sea, es lo mismo. ¿Como que Pollo Man? Si te hago preguntas y no me contestas, ¿qué gano? No te preocupes, yo te voy a ir haciendo. Yo te voy a hacer un... O sea, yo te voy a decir en qué capítulos voy y todo. Y tú igual. Historias corrientes. No mames, pero historias corrientes están buenarda. Historias corrientes sí me gusta mucho, en plan de para vérmela ahora mismo, me la vería. Historias corrientes. Está demasiado buena y la música y todo. Es más, se ve en stream. ¿El qué?
¿En mi pequeño pony o esto, ¿cómo se llama? O One Piece. Lo que queráis. Lo que pasa es que One Piece, si hay que verla en stream, no sé. Está complicado. One Piece, pues son 1000 capítulos. Yo creo que me tiraría probablemente todo el año streameando One Piece. ¿No creen? Verga, espérense, me voy a poner esto más alto. Listo. This song sounds like a rip-off of Katy Perry song. Yeah, it's a parody. This band, it's a parody band, so they take another melodies from another songs. Take the audio. 5 capítulos cada viernes, así por 10 años. Oye, una preguntita, Mario. ¿Tú qué le sabes al One Piece? ¿One Piece tiene mucho relleno? O sea, ¿me puedo ver One Piece en plan? Porque como ya me has dicho que vas a aceptar One Piece, ¿me puedo saltar el relleno por solo ver la historia? Porque no me suele gustar el relleno y puede que la dropee si no me gusta el relleno. El relleno de One Piece es el mejor. Oh, es ese tipo de relleno, entonces. O sea, relleno como Naruto tiene poco. O sea, en plan relleno que no sirve para nada, pero si me ponen, por ejemplo, personajes buenos y todo eso me da igual, ¿sabes? Casi no tiene relleno. Huevos, no le hagas caso. ¿A quién le hago caso? ¿A cuál de mis mods le hago caso? Te hacen sagas de relleno, pero no te meten relleno en Capis Canon. Ah, o sea, te hacen temporadas enteras de relleno. Léete el manga, verga, pero ¿cuántos tomos son del manga? ¿Me quieren matar o qué? Bueno, Mario no dijo que sí, ¿eh? Ahí estoy esperando a ver si se va a ver o no. Bueno, yo primero me quiero acabar Naruto, ¿eh? Te doy cuartelillo para que te lo veas cuando se pueda. Cuando acabe yo Naruto, porque si no voy a dropear Naruto por ver One Piece y yo quiero acabarlo y luego ponerme a ver One Piece si acaso. Son como 5 capis y no es mal relleno, pero no son largos. Ah. A ver, tiene más relleno en capítulos que te meten una intro de 6 minutos. Ah, no mames, cuando te empiezan a hacer copia-pega de un anime, cuando te empiezan a hacer copia-pega es súper desagradable porque es como, güey, lo acabo de ver, o sea, sí, acabo de ver el capítulo. Ahora, lo acabo de ver ahora. Pero bueno, vale, a ver. Estoy pensando, ¿eh? Pensando porque yo me vine aquí arriba. Pero en plan... Es que yo había dejado hecho este... ¿Dónde está, verga? ¿Dónde está? Na, na, na. Na, 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 na. Relleno de Naruto, no te lo veas, Moshi, no te hagas eso. Me lo vi obligado por mi exnovia y cuando acabé sentí que perdí varias neuronas. Ah, no, yo no quiero perder neuronas, solo me quedan 2. ¿Cómo las voy a perder? ¿Van a hacer perder mis pobres 2 neuronas? Que son amiguitas, ellas van por mi cerebro. De vez en cuando se cruzan y se saludan, ¿sabes? Pero hay una que se ve como 3D, igual cuenta, no mames. Tú mírate la del... La normal, la de Friendship is Magic. Esa. En los comentarios de cada capa hay una persona que te dice en qué mina empieza el cap. Ah, bueno, mira, pues está bien, entre todos nos ayudamos. Entre todos nos ayudamos. Ok. Vale. Déjenme porque aquí me tengo que poner a hacer un sketch de cómo se ve el parte de atrás.
Oh, por cierto, en otras noticias, ayer me puse mi árbol de Navidad. No veas, yo cantando esta canción en un karaoke en Nochevieja. ¿Por qué? Pues si te haces que en la copa. Había pensado en poner a Moshis en Padoru. Quizá lo haga. Quizá lo haga, ¿eh? No, no es mala idea. Ah, esto es un sketch, ¿vale? It's just a sketch. Vale. Vale, más o menos va a ser así. Yes. Ah, Introducing to Radius. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Gloria Trevi. Uf. Ay, a ver. Y todos me miran, me miran, me miran. Ay, procede a sonar All I Want for Christmas is You. No, guys. Bueno, sí. Ahora la ponemos. Voy a poner música, ¿eh? Por cierto. Maldita sea. Esta música. Nos pone yo siempre. Era de lentejuelas. Don't worry, Karen. No, not again. Don't worry, Danko. You're safe. Me miran, me miran. Este trozo lo voy a hacer de una. No lo voy a hacer por partes porque luego no se anima realmente. Ay, la espalda. Ay, 221 caps de My Little Pony por 1040 de One Piece lo veo factible. No sé si son 221, pero es la serie de My Little Pony Friendship is Magic. Esa es o sea, es que creo que ha salido uno ahora, unos ponis en 3D súper feos, que es como que, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa, por favor? En fin, esa no, esa no. I've heard that song enough for 3 lifetimes. Yeah, me too. It's the most listened here and all over the world. 9 temporadas, creo que sí que son 9. Si es que ya ni me acuerdo, la verdad, no te voy a mentir. No te voy a mentir. Yo lo veía porque me lo pasaba bien, pero no miraba temporadas ni nada. Era divertido a secas. Y los memingos estaban muy buenos. Yo lo veía por los memingos. Hola, hola, pasaba a saludar ya que estoy en la hora del descanso y dentro de 5 minutos entro de nuevo. Ay, Shion, ¿cómo estás, amor? Saluditos para ti. Yo lo veía por mi prima. Es que no sé, o sea, está bien, estaba para desconectar un poquito, ¿no? Pues, nos vemos tanta cosa edgy. Ya está bien. No hay que ser tan edgy, muchachos. Hay que ser un poquito también de eso, de la magia de la amistad. La verdad es que esto va a sonar a lo mejor un poco triste. Pero yo veía a mi pequeño pony porque yo no tenía amigos. Y es como que toda la serie se basa en básicamente en conseguir amistades y todo eso. Y yo era como,
ala, o sea que si yo me veo esta serie va a tener amigos. ¡Ah! Y no. No desmientan tampoco, ¿eh? No desmientan. Sí, hombre, pero yo ¿lo qué? ¿Lo veías? Pero tenía como 5 años, ¿eh? O sea, igual, sí, la mayoría de gente que ve Mi Pequeño Pony son hombres, o sea que no te preocupes. Al menos esas temporadas que hicieron, pues, furros todos. Furros todos. Y eso es lo que pasa, eso es lo que son. Unos furros. De 30 años para arriba, exacto. Yo no, yo lo veía cuando, yo qué sé cuántos años tenía. Acuerdo. Acuerdo. Bueno, igual yo tenía ponis cuando era niña. Tenía ponis. Cuando era una bebé. Tenía un pony que olía a melocotón. No sé quién era, pero olía a melocotón. A durazno, pues. O sea, estás diciendo que es como Hitori Bochi de antes. Sí. Básicamente. Hace unos años, una serie de animación buenísima que se llama Más allá del jardín. ¿Era Over the Garden Walls? ¿O algo así? Me suena que es esa, no estoy segura. Decimos dos que no tenían amigos. Es que, verga, nunca he tenido amigos. El otro día me puse con mi mamá. Bueno, dado que esto es un stream ahí de... Esto es un stream de depresión, ya lo determiné. Vamos a hablar de qué tan depresivos éramos. Cuéntenme. Yo el otro día hablé con mi mamá. Le dije, mamá, es que yo no tenía amigos. Tú no me llevabas a sitios. Yo no conocía gente. Estaba todo el día amargada en mi casa. Y ella diciendo, no, pero hija, tú eras feliz en casa. Y yo, mamá, no era feliz en casa. No tenía otro remedio. La canción de Comelaja, uy, no, nunca me la acabé. He de decirte. Mira que son 6 capítulos, pero nunca me la acabé. Lo malo de no tener hermanos, yes. Haberte venido a Sevilla, no. Hago yo en Sevilla. No puede ser. Chuchuchu. Yo, no sé. Demasiado normal he salido, para todo lo que me pasó. Ay, igual me quedé en casa, pero con mi hermano disfruté. Claro, es que ese es... Uy, Mario, eso, según cómo lo leas, ¿eh? Ay, por favor. Ay, por favor, no. Bueno, vamos a añadir así pelillos. Norteño. Pues, lo ha hecho sí, no yo. Usted. Es que por lo menos con un hermano no se aburre uno tanto, ¿no? Vale. Los videos tuyos me los recomienda mucho TikTok. Por fin Twitch me recomendó tu canal. Por fin, Banquito. Por fin Twitch me recomienda. Es que es como que imposible que me recomiende Twitch. Yo no sé qué está pasando con Twitch últimamente. Pero no me recomienda para nada. Es como, what the fuck. ¿Qué te hice de malo? ¿Qué te hice de malo, Twitch? Yo solo quise mantenerme en tu plataforma. Vas a obligar a irme a YouTube. A YouTube. Bueno, probablemente haga algún stream ahí, no os voy a mentir. Pero tengo que programarlo primero. Tengo que hablarlo con alguien, a ver si es factible que yo haga directos en YouTube. Porque vi que... ¿Ustedes vieron que Ibai se fue... Deja Twitch? ¿Lo vieron?
Y yo sé la razón de eso, obviamente. Al final se fue del todo porque permanecerá este mes seguramente. Porque... Bueno, creo que todos ustedes se pueden hacer a la idea de por qué. Pasa chisme, yo te cuento chismecito. Espérese, me voy a poner las gafas, vamos a chismesear. Vamos a chismesear, mira. Resulta que hace unos mesecillos o así, Twitch hizo un comunicado diciendo los contratos que tenían nuestros anteriores partners, que es básicamente el 70% de tus ganancias van para ti y el 30% van para Twitch, lo vamos a remover. Lo vamos a remover porque ya no nos conviene y pagar el streaming y los servidores y todo es mucha plata, ¿no? Básicamente dijeron eso. Entonces ya no iban a dar la opción del 70-30. La iban a quitar y la iban a quitar a la gente que ya la tenía contratada de antes, ¿ok? Entonces, claro, con eso saltó muchísima gente en plan de, pero si queréis hacer algo bueno por nosotros, en vez de quitarnos cosas que teníamos ya de antes, ¿por qué no nos dais una plataforma como Dios manda? O sea, bueno, hubo mucho revuelo con eso. Total, que entre esos contratos del 70-30, me juego lo que quieras, que Ibai tenía un contrato de esos. Entonces dijo, no me vas a dar el dinero, no me vas a quitar el contrato de 70-30. Problema. No problema, me voy a YouTube. Y ya. Y eso fue lo que pasó. Así de simple. Así de sencillo. ¿Hiciste todo, Avatar? Sí, yo hice el arte de mi avatar y el rigueo de mi avatar. Yo hice todo. Yo hice todo, soy un bollo talentoso. Hola, Ash, ¿qué tal? Yo solamente vi cuando entré un día decidí verte. En estos momentos está en directo. Chichi. Dio la casualidad, ¿no? Qué nice. Qué buena suerte en realidad. Eres un bon. Soy un bombón. Soy un bomboncito. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay. Ay. Entonces, bueno. Pues como obviamente Ibai no va a trabajar gratis. Pues nada, dijo. Pues a la verga, Twitch. No te necesito. YouTube es ahora mi mejor amigo. Te quedó súper buena, kawaii. Gracias. Gracias. Y bueno, ese era el chismecito, banda. Ese era el chismecito. ¿Qué opinan del chismecito? Total, que como seguramente Twitch dijo, no, es que nuestra decisión es final. No va a haber más contratos de 70%. Pues, a la verga. Le dio igual. Pero que se vaya un titán. Un pilar tan grande como lo que es Ibai. No sé yo si le conviene a Twitch. La verdad. No tengo ni idea. Ay. Qué putada porque ibas con porque Ibai con eventos mueve mucha gente. Sí. Mueve. Ay, espérense, me duelen las orejas ya. Ay, ya. Me ajusté los auriculares. Ibai mueve muchísima gente. O sea, mueve millones de personas. Pero pues. La avaricia rompe el saco. Y a Twitch es lo que ha pasado. Que se ha quedado básicamente sin su pilar principal. Bueno, uno de sus pilares, ¿no? Además que YouTube para formatos de directo será muy soso. Sí, era muy soso hace unos años, pero ahora según sé está bastante bien. Le han metido bastantes cosas, ¿no? En resumen, todos queremos la mayor cantidad de dinero posible. Pues básicamente. Básicamente, el chico no va a estar streameando gratis, yo lo entiendo, ¿vale? Pero... Pero ¿qué contrato le dio YouTube? ¿Sabes? Para decir, no, es que me voy a YouTube. Es que me da curiosidad.
Me da curiosidad. ¿Qué le habrán ofrecido a cambio? Bueno, le habrán ofrecido seguramente el 70% que él pide. Probablemente. Porque si no es un 50-50. O sea, la mitad. Es que es tanto dinero. Confirmado no jueguen Ranked solo. ¿De qué hablan? Madre mía, Alex. Si es que te lo estoy diciendo, que no jodes. Si te lo estoy diciendo yo, ¿para qué vas? Si es que no me haces caso. Hoy he visto un video en el que decían que la comunidad de Valorant era hipertóxica. Y que la comunidad de Overwatch estaba como en el top. En el top 7 o así. De comunidades tóxicas. O sea, dentro de las comunidades tóxicas. El Valorant creo que era el tercer lugar o algo así. Pero bueno, yo nunca he jugado Valorant. Y creo que he hecho bien. ¿Verdad? He hecho bien, me he mantenido en la cordura. YouTube ahora está bastante bien para streaming. Sí, en serio. Pues me lo ando planteando, ¿eh? Créanme, desde hace ya meses, desde que salió la noticia esa de que no nos van a subir el porcentaje de los pagos, se van a quedar con la mitad de nuestro dinero, de donaciones y todo eso. Y ya dices, oye, es que ya no es. Yo entiendo a Ibai, porque no es el dinero que tú ganas, es el dinero que te donan a ti. O sea, que la gente ese dinero te lo da a ti, no a una puñetera plataforma, como para que se quite tanto porcentaje. Na, 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 na. Ah, un caso puntual como el que te pasó en el Overwatch 2, encuentro menos gente tóxica que en el 1. Sí, yo también. Yo también. Yo en el Over 2 está bastante chill la cosa. Y la gente habla y todo, es sorprendente. Que nombre no un PvP que no sea tóxico, spoiler, no existe. Pues también. También no te voy a mentir. Te voy a mentir. Bueno, ¿qué le hacemos? Na, 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 na. Hoy estábamos en el Discord hablando de canciones. De canciones ahí guapas. Y pasamos la de Mina Otaku. Esa. Qué buena. Qué buena esa canción. Na, na, na. Na, na, na. Uf, me quiero rever muy fuerte Full Metal Alchemist también. Pero Moshi, yo soy inútil en YouTube. ¿Por qué? ¿No te gusta YouTube? Te va a tener que gustar, ¿eh? No sé, Mario, es que me lo estoy pensando todavía, no sé qué hacer. Puede volver a levantarse. Yo creo que YouTube está perdiendo el tiempo no haciendo una plataforma de streaming ahora que se queda con Ibai. La verdad. La verdad. Hay una IA que te hace anime, pero lo único que consiguió fue darme depresión. ¿Por qué? Yo la uso, la he usado, ¿eh? Yo la admito. Me vale verga. Me viene muy bien para hacerme fondos. La IA. Y aparte, la IA puede ser muy útil para aprender anatomía y todas esas cosas. Yo creo que o sea, no sé, la gente que de verdad tiene miedo de la IA o se sienten ofendidos por la IA es como, no te ofendas por la IA. O sea, no te ofendas por algo que ni siquiera sabe dibujar manos. De verdad. O sea, ¿tú te crees que la gente que usa una IA, créeme que no te iba a comisionar nunca? Porque si lo que es el arte de una IA lo satisface, entonces no te iban a comisionar a ti, simplemente, o sea, les valía cualquier cosa. Les valía cualquier cosa. Mejora como artista de tal forma que no se la pele una IA. Que la IA no va a tener un estilo concreto, ¿ok? Es que eso es algo también gracioso porque la gente está en plan de, no, es que las IAs no sé qué, pero bueno, ok, la IA no va a tener nunca el estilo de dibujo mío, da. O nunca te va a hacer algo hiper concreto, no, simplemente no te lo va a hacer y ya está, no tiene más. No tiene más, no nos enojemos. Pero hay una gente, uy, que se requete arden, ¿eh? Yo no sé. Yo no sé.
Estaba viendo esta mañana que Mitch me pasó una que estaba hablando justamente de eso. De que no era justo, que ahora las IAs no sé qué. Otra con el cuentico de las IAs, de verdad. Madre mía. Es que una persona que le convenzca a tal punto lo de la IA como para no comisionar a un artista real, es porque eso era lo que quería, lo que exigía, ¿no? No pedía más. ¿Oh? A ver. Voy a leer el chachito. Me hizo sentir el más feo y deforme del mundo. Uy, ¿por qué? Ahora que estaba en tendencia la IA, el Josbando. ¿Cuál? Quiero dibujar como Murata. ¿Quién es Murata, Carlos? ¿Quién es Murata? A ver, ¿quién es Murata? Murata. Na, na, na. Uy, ¿quién es Murata? ¿Murata es de Demon Slayers? ¿Es de Kimetsu? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? A ver, nos dice Oshi, gracias por los beats. Yo soy main killer. Andaba jugando competitivo con Lucio y perdimos la primera en 3 fases. Entonces empezó uno del equipo a tirarme mierda. Es que Lucio no hace nada. Así, típico. Es que Lucio no hace nada. No gilea. Entonces entra otro del equipo al chat de voz que le responde. A Lucio lo dejas en paz. Ay, me encanta cuando salen a defender. Si no fuera por él, no hubiéramos estado cerca de ganar. Y ya después de eso ganamos los 2 restantes. Y antes de salir entró el del audio de nuevo y me dio las gracias. Todo cool el tipo. What the fuck. Miren que sí que en Overwatch pasan esas cosas a veces. En Overwatch pasan cosas bastante bonitas a veces. La gente se enfada, se reconcilia. O sea, genial. A veces no, a veces te mandan a fregar como a mí ayer. Pero bueno, no suele pasar, la verdad. ¿Por qué verga no me está pintando? Ah, ahora sí, que no le había dado. Mi culpa. Na, na, na. Ay, me encanta esta canción. Me encanta esta canción. Power of love. Pam, pam. No tengo que hacer algo tan detallado como lo haría algún artista, reflejos, hombres y todo eso. Sí, exacto. No te lo va a hacer tan detallado. Igual luego hay algunos artistas pues que están empezando y todo eso. Y tampoco te van a hacer un resultado tan espectacular como la IA, que está súper entrenadísima, ¿no? O sea, sí es que depende. O sea, depende de lo que uno quiera o lo que uno busque. Pero tampoco cerrarse a decir, no, es que la IA es mala, porque la IA puede ser muy buena para los artistas. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho a... Yo qué sé, no sé qué pose hacer acá, ¿no? No sé qué puta pose hacer acá porque no tal. Entonces le das a automatizar, pimba. Te salen unas cuantas poses y te sale una que sí te gusta, pues listo. La tratas de imitar. No calcar, ojo. No calquen. Porque si calcan de la IA se van a decepcionar. Porque la mayoría de las veces está rotísimo. O sea, está deforme, ¿ok? Pero pueden aprender muchas cosas. No. Es que tiene diferentes puntos, pero claro, depende mucho de tu nivel de exigencia. Porque si una IA puede. Le quitan la oportunidad a un artista, tal vez sí pueda. Sí, pero pues. Mira, yo, por ejemplo, quiero ahora mismo un fondo. Porque yo uso mucho la IA para hacer fonditos. Para hacer fondos para mis videos y cositas así. Si yo ahora mismo quiero un fondo, yo qué sé, de una playa. Güey, yo no voy a comisionar un fondo de una playa para un vídeo de TikTok. Me lo hago con la IA y listo. Y listo, calisto. Pero sin embargo, pues... Esta capa va detrás. Ahí. Bueno, decía, pero sin embargo, pues si tú quieres algo en específico, en plan de, por ejemplo, yo me quiero hacer una comisión, ¿ok? Que es de una biblioteca subterránea, como la de Avatar. Eso la IA no me lo va a hacer. Eso la IA no me lo va a hacer jamás. Entonces, yo voy a buscar a la persona adecuada para pedir la comisión. Bueno, Son, que es el que me hace todos los fondos, Son, que se trabaja en el estudio. Y
ya está, no, ni pierdo tiempo ni nada, directamente voy con la persona indicada. Pero pues si necesito una comisión ahí de nada, o sea, de algo que incluso puedes coger una imagen de internet y hacerla pasar por ti, es que es lo mismo. Ok, ok. Es que depende de lo que uno busque, ¿verdad? También. Na, 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 na. Interesante. Está la capa esta acá, espérense. Pintel. Ese está abajo. Ah, verga. Entendí. Pero bueno, yo en mi opinión, a una persona que usa la IA jamás te iba a comisionar a ti ni a nada. O sea que no estás perdiendo nada. Estás perdiendo probablemente pues una persona me. Una persona me. Pero bueno, los artistas no van a desaparecer, ni muchísimo menos. Jamás desaparecerán. Porque yo, por ejemplo, intento hacer con la IA a Moshi y a mí no me sale la Moshi con la IA. ¿Saben? I feel like watching Back to the Future now. Yeah. That song was played on the first movie. Hola, Samu, ¿qué tal? One of culture. Yes. You too. Cuando me mandan a comer, les digo, hártensela a ustedes solo porque yo no tengo hambre. ¿Cómo? ¿Eso qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Ya me perdí. Me estoy leyendo el manga de Owari no Seraph. Menudos porracos se metió el creador. Me he quedado en modo evangelio. Espérate un momentito. ¿Owari no Seraph? Déjame ver si es la misma que yo creo que vi y no entendí. Vale, no, no es la misma. Es que una vez me vi un anime que estaba como súper aclamado y luego era súper aburridísimo. Owari no Seraph tiene buena pinta. Reaccioné al tráiler de Mario. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál tráiler? Dice cosplay de Owari no Seraph, ¿en serio? Hola. Mejora más que el anime. Es el nuevo tráiler de la peli de Mario. ¿Cuál es la peli de Mario? Owari no Seraph, el de los vampiros. Es de vampiros. Oye, pero yo estoy viendo aquí a dos señores medio gays en el título. Owari no Seraph. Naruto y Sasuke. Naruto y Sasuke hay versión... A ver. No es por nada, pero... ¿Qué pasa acá? Naruto, ¿cómo has cambiado? Sasuke, antes tenía los ojos negros, ahora los tienes verdes. Pero... Vampiros gays, sí son gays. Chale, porque todo tiene que ser gay. Porque todo tiene que ser gay en la vida. ¿No? Twin Tails. ¡Hey, Vaporeon! ¿Cómo estás? Mucho de tu bayo. Es que lo siento, me voy a tener que aguantar porque ando de hiper mega fan de Naruto. Ahí me tienen que aguantar. Mochi es gay, ¿verdad? Yo nunca lo he dicho. Nunca lo he dicho en stream cuál es mi tendencia sexual. La verdad. Lo diré hoy, no sé. No sé. Ay, tengo que cambiar el color de todo esto. Ay. Dice, no, si la Mochi es re gay. Ah, pues se sorprendería, dice. También puedo ser hetero, güey. A veces. Depende. ¿No sabes tú? Bien, todo lo que mueve el yaoi. A mí es que no me gusta el yaoi. O por lo menos nunca he encontrado una historia yaoi que me guste. En plan de a lo mejor no me gusta el género como tal, pero a lo mejor luego una historia en concreto sí me gusta, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Pues no sé. Pero en general, o sea, no me gusta nunca yaoi, la verdad. ¿A ustedes sí? Hay hombres que les guste el yaoi. Tengo curiosidad máxima ahora, ¿eh? Pues eso es arte sexual, le atrae el arte. A mí me atraen las monitas. Las monitas 2D. Eso tiene razón. No te voy a mentir.
No sé. Bueno, sí que habrá mucha gente que se piense directamente que soy lesbiana. Por todas las mujeres que digo que tengo, ¿verdad? Pero pues tampoco, o sea, tampoco es para tanto. Luego las morritas, luego es, no sé, también locas luego las morritas, ¿eh? Tampoco te tiene que gustar solo un género. Luego también hay morritos requete intensos. En general no me gusta el ser humano. No me gusta el ser humano, maldita sea. Porque no puede ser normal el ser humano y no sacarme de quicio. Ay, Mochi, qué malo talla. Ya te estás pareciendo a Sasuke. No, es que en serio, yo escucho cada pendejada todos los días que digo, ay, Diosito, ¿por qué? Ay, a ver. A mí casi no me gusta el yaoi ni el yuri, como le falta un no sé qué. A mí me gusta el yuri. He visto yuris muy buenos. Pero suelen ser bastante mediocres, no te voy a mentir. No voy a mentir. ¿Qué? Tampoco mentiramos. 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 A mí me gusta más un género, también me gusta el Eurobeat Synth Pop y sí, eso sí, cierto. Una vez estaba un yaoi sin saber que era uno y no lo seguí. Me gustan los cyborgs, me encantan los cyborgs. O sea, uf, no sabes cuánto, ¿eh? De verdad, o sea, que yo quisiera tener un cuerpo robótico. Pero no se puede porque no existe la tecnología. A mí me atrae los árboles, el oxígeno, las estrellas, el arte, los monumentos, la historia de la geometría y Moshi. ¡Ay, no! Y Moshi. Qué cute. Qué cute, qué cute. So cute. A mí me gustan ustedes. Ya está. Na, 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 na. Tomate. Ya. Ok. ¿Cómo sería tu tier list de Monster Girls? Uy, podríamos hacer una. Podríamos hacer una, ¿no? ¿Tú qué opinas? Podríamos hacer una tier list. My cat is sitting on my shoulder for some reason. Maybe he wants the pets. ¿Be pet? José, me interesa, déjala busco. A ver. Dale. Búscala, búscala, que no la buscas. Nada. Vale, ya tenemos el cabello. My pet sucks all the time. That's not enough. It's not enough. He needs more. I was with Henry. Or he's so he's so annoying. He's a stalker. He wants to be pet all day. Anytime. Nani. Ay, mi teléfono me suena. No, 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 no. I think Socks thought my pet was an enemy. Yeah, it's my favorite cat. I love him. I love him so much. Son los de Coppel Mush y contestan. Ya está, ya está. No sé quién era. No me fijé. Pero ya no me volverán a molestar. Na, 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 na. Na, 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 na. A ver, ¿cómo hacemos esto? Na, na, na. Uf, cuánto talento, chiquitos. Hacer las bobas. A la primera le salió los fallos. Sí, ¿no? ¿Qué pasó acá? No suele salir a la primera. No, mentira, yo siempre hago toda la primera. Normalmente, o sea, normalmente.
Hay una larguísima de casi 30 chicas. ¿Eso está bien? ¿Deberíamos hacer eso? Eso sí está lento, ¿ven? Cosotas, cállese, hentai. Hentai. Quiero hacerle como mollita aquí, necesito. Necesito. O sea, no soy yo, es ustedes que lo necesitan también. Necesito hacerle mollita. A ver. Una vez barajé cómo serían dos VTubers fusionadas y una vez te hice la fusión de Moshi Mitsu, pero se perdió. ¿Con la anterior avatar? Puede ser, porque no me acuerdo. Son 120 chicas. ¿Estás loco? ¿En serio? Fuck. Son demasiadas. Pongo rolitas bien potentes de Eurobeat para que hagas speedrun. ¿O vi? Claro. Dele. A ver. Jeans. Bueno, no son jeans, son shorts. Shorts. Si estoy loco, pues, no sé, si quieren las hacemos, pero va a ser rápido. O sea, yo las voy a descartar si valen o no valen. Yo descarto, a ver. ¿Qué? Ay, verga. A ver. Vale. Uy, está difícil esto. Ay, Diosito. Por cierto, no lo he dicho, pero voy a hacer covers. Jijiji. He decidido que voy a hacer coversitos. La Mochi no sabe cantar, pero va a aprender a cantar por ustedes. Era ahora sí, ¿no? Es que estoy aprendiendo anyways a controlar más mi voz y todo eso. Entonces estaría bien, estaría chido. Estaría muy bien. Vamos a hacer esta parte. ¿No juegas Pokémon? No sé si quieren que juegue Pokémon más. Ay, me pica un ojo. Ay, me pica un ojo porque... ¿Quieren que juguemos más Pokémon? Sí, este Pokémon, pues no juego un poco en mi casa, pero es como un poco aburrido, lo siento. No me maten, me maten. Pero es probablemente el Pokémon más aburrido que he jugado. Triste. Triste, pero digo la verdad. Uy. Pokémon Snap o Pokémon Púrpura. Pues en gráficos, Pokémon y Snap. Pero Pokémon Snap, por delante cualquiera. También te lo digo. Y Pokémon Púrpura es que no solo se ve mal gráficamente, es que la historia es... De momento lo que he visto la historia no me gusta. Parece demasiado infantil. Y miren que yo, a mí me encantan los Pokémon, me da igual que sean infantiles, que yo me trago toda la historia con patatitas siempre, pero... Por alguna razón este Pokémon no me está gustando y ojalá que lo siga jugando y cambie de opinión, porque si no, habré tirado el dinero a la basura y no puede ser eso.
Parece waifu la rival, no, es que la detesto, lo siento. La detesto demasiado. Hola, Dino, ¿qué tal? Yo le tengo 34 horas al Scarlet. Yo le habré jugado no sé cuántas. Le habré jugado 10, no más de 10. Y luego tengo amigos que ya se lo han pasado, o sea que en el mismo fin de semana ya se lo habían pasado y todo, y que ya tienen shinies. Y es como, ok, yo aún no me paso la liga ni nada. No, you're doing art again. Are you ever going to have a break like that again, where you're playing games like recently? Those were pretty fun to watch. Yeah, for sure. In the chat, they asked me if I'm gonna play Pokemon again, and I was answering that I didn't like the game, that game, that Pokemon game, but probably I will finish it on stream. Knows, knows. But I will play another games for sure. Yo creo que jugaré otros juegos más bien en vez de Pokémon. Es que no sé si os gusta el Pokémon o no. Yeah, yeah, I didn't like it, but I think it's late to ask for a refund. Oh well. Hola, Zeus, ¿qué tal? Yo ya estoy en plan de completar la Pokédex. Yo también, yo también. Es una de las cosas que estoy haciendo. De las que me gustan, por lo menos. Que es completar la Pokédex. Eso me suele gustar hacerlo, pero no. Solamente lo logré en un Pokémon. Porque son demasiados. Que esta prueba. No, está aquí bien. Esto no, este fold aquí no. Ya ganaste, te puedo invitar a unos tacos. Invítame a unos tacos. ¿Qué te pasa? Claro que sí. No, ya, igualmente cené, pero pues yo comería otra vez. Of course. Y más si son taquitos. Qué ganas tengo de tacos, pero aquí nadie sabe lo que es un taco. Es muy triste. Ah, pero les dices, oh, comida mexicana, ¿quieres decir los burritos? Y tú dices, no, bitch. Los burritos no son mexicanos. ¿Qué ando dibujando? Estamos haciendo la comisión para Pixie. So pray to have fun, not to torture yourself. Yeah, maybe I will play it again because it was fun. Because we find a lot of bugs. The thing is, the game is so bugged that I didn't enjoy it. Triste bien en España. Sí, bastante. Pues sí, latina, ojalá. Ojalá, ustedes no saben lo que tienen. Tienen una maravilla. Tienen oro y no lo saben. Lo personal igual me gustó. Siento que la idea de mundo abierto de jugar con amigos es God. Sí. Eso no lo he probado, lo de jugar con amigos, ¿eh? Eso no lo he probado. Pero, o sea, sí, la historia... Es que la historia no sé cómo va, la verdad. Porque como os digo... No lo he jugado tanto. No tengo tantas horas. Esto está mal. Esta curva, perdón, pero es que está mal. Ahora sí. Ahora sí tiene más... Bueno, no, sigue sin tener sentido, pero es por esta línea de acá. Vale. Vale, ok, así mejor. Y esto también la voy a quitar. No tiene sentido aquí. Esta línea no tiene sentido aquí. Vale. Si que no sé hablar. Si un ovni te abduce en LATAM es rato, salvación. Salvación.
Salvación, pero no se lo digas a los latinos que luego se enojan. No, pero la española de mierda esta que hace opinando de mi país. Y es como, lo siento. Pensaba que se podían hacer memes, que todos podíamos hacer memes. Ay, la gente re indignada con eso. Es como, güey, pues no sé. Memes, no te lo tomes en serio. La gente hiper intensa, ¿eh? Como luego si dicen algo de España, pues yo me voy a reír igual. No se puede decir es española. Me la pela. Me la pela, me la pela. Yo he ido a LATAM, yo soy ya de LATAM. Yo soy ya de LATAM, le duela a quien le duela. Venida por mí. Venida a pararme. Soy latina, cero problem. Listo. Listo. Tengo la aprobación. A ver. Voy por ti. Ven por mí, si eso es lo que quiero. Todo mi plan. Se aprendí en los barrios de LATAM. Real. Real de tanto ir ya, ¿eh? Oigan, yo quiero volver a México, ¿eh? Yo, mi lugar está ahí. De hecho, yo estoy segura que si me toca la lotería, no me iría a ningún otro sitio que no fuese a México ya a vivir allí, a jubilarme ahí. A jubilarme. Viviría toda mi vida. Venga, emoji, no, pues yo quiero, pero pues, ¿cómo le hago? Ahí tendría que ir ya con mucho dinero para mantener a mi jefecita. ¿De qué trabajarías acá? Nada, de nada. Yo iría con la lotería ganada. Por sure. Yo sería millonaria. Yo iría a LATAM siendo millonaria. Para no trabajar jamás ya. Doña está olvidando el irse a Sevilla. ¿Cómo que irme a Sevilla? ¿Cómo que irme a Sevilla? Yo no quiero irme a Sevilla. Aléjate de las ciudades grandes. Es todo carísimo. No pasa nada. Sí vengo de España. Yo creo que ya. Peor que acá. No. Peor que acá no encontraré nada. ¿Qué? Esto no es simétrico. Ok, no era simétrico en el sketch. Ahora lo será. Vale, altura de acá. Ok. Te voy a robar y te traeré a la tierra de Pulgarcito. Porque la tierra de Pulgarcito. Faya, permiso de ir al baño. Puedes ir, te doy permiso. Pero ven rápido. Moshi, el Facer dijo el otro día que en Cuarto Milenio Sevilla era bonita. Seguro que estaba viendo una ilusión. Estaba viendo una ilusión, eso no puede ser. En inglés. En inglés, please. Pues el recreo, güey. ¿Por qué no te...? Ay. Yeah. A la mochi de profe. Un skin de profesora. Sí. Digo yo que no. Te digo que no. A ver, necesito ver sin...
Okay. In English, so I can understand this conversation. I don't remember what they saying. He asked if he can go to the bathroom. And while Porion is smoking in the bathroom for some reason. Sometimes I don't understand my own thoughts. And she is asking for a teacher outfit. Write it then. This is smoking weed in the bathroom. Why? Viéndome la serie de Wednesday, creo que tu modelo se vería bonito con trenzas. De hecho, uno de los outfits lleva trenzas. Uno de los outfits. Es cierto, tú no viste mis outfits. Porque no te los enseñé. Bueno, a nadie se los enseñé en realidad. Creo que no los ha visto nadie. Nadie ha visto spoiler de mis trajecitos. A lo mejor Mario, a ti te enseñé el traje de coneja. Creo que se lo enseñé a los mods. A las panzas. Pues le voy a hacer los pantaloncitos. Y ya. Na, na, na. Na, na, na. Ay. Perfecto. Ay. Sí me mostraste, eres el único al que le mostré entonces, Mario. No se le enseña nada más. Solamente Mario lleva spoiler de ese traje. Es que, por eso te he preguntado si te lo mostré a ti, porque solamente te lo podría haber mostrado a ti, porque sabía que te gustaban las conejas, porque es un traje parecido, o sea, es parecido a Pecora, ¿no? Entonces, por eso te lo enseñé. Ay, ay. Na, 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 na. Okay, I have to draw the shirt. But first I will finish the shoes. Vamos a dibujar los zapatitos. Yo es. Yo quiero un trajecito de Castlevania. No mames. ¿Quieres trajecito de todo? Y todo, si no se puede con todo en la vida. Tú lo sabes. Que todo en la vida no se puede. Antes no me gustaban los trajes bunny, pero estos últimos años les agarré buen gusto. Es que son muy lindos. Son muy lindos, la verdad. Las chicas conejitas son muy cute. Quiero hacer esto. Déjenme pensar. Es que quiero meterle... Este modelo lo voy a arreglar yo. Y como lo voy a arreglar yo, voy a hacer que giren un poco los zapatos. Y para hacer eso, necesito... dividirlo a capas. Quiero que tengas más outfits que la Barbie, Moshi, pero... Difícil, ¿eh? Es difícil.
Con donaciones todos los trajes son posibles, obvio. Con donaciones son posibles. Ah, a ver. En la vida, en veces la vida, pues no es lo que uno quiere, ¿no? Pero pues, si hacen donaciones, pues tendremos trajes más pronto. Porque yo diré, ah, mira, no me odian. Les intereso, entonces haré trajecitos. Esa es la cosa. Na, 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 na. Espérense a ver. Qué bueno, en realidad yo no pido. Antes era en plan de, no, quieren trajes, páguenlos, pero ahora es como... Nunca me he parado a pensar de vuelta lo de los trajes, poniéndolos por Goal de donación ni nada. No sé si debería, la verdad. Es que lo de pedir dinero es complicado, ¿saben? O sea, porque no es tan fácil la vida. Yo entiendo. Pero pues nada, tampoco se puede hacer todo gratis en la vida, eso es cierto, ¿no? Sobre todo, ¿saben qué? O sea, por ejemplo, conmigo ustedes lo tienen más fácil. Porque es como, no, Mochi, pero ¿qué excusa me das si lo dibujas tú, no? Pero, o sea, vamos a ver, aunque yo lo dibuje, me vale verga. A mí yo me tomo mucho tiempo, ¿saben? Haciendo un traje y todo eso. O sea, yo me puedo tardar fácilmente un mes haciendo un traje. Entonces, no es tan fácil como decir, no, es que no tienes que pagar a nadie. Es como, bueno, tengo que pagar con mi tiempo que no tengo. Entonces, pero en general me parece mal cuando la gente pide outfits porque, ya os digo, en mi caso no pasaría nada, pero en el caso de otras VTubers, sí. En el caso de otras VTubers que sus avatares sean hechos, en plan de que tienen que pedir a... Tienen que pedir a su artista y a su rigger que les haga un hueco para que les haga el traje que pidan en cuestión. Entonces, claro, uno piensa en nada, pues que se haga 800 trajes, pero es como que, pero es que esos trajes se los tiene que pagar esa persona. O sea, eso es algo que jamás habla nadie, ¿eh? De que los trajes que piden de actualizaciones y todo son güey, eso lo paga el streamer, ¿sabes? Que es un dinero que se podría perfectamente quedar, ¿saben? Se lo podrían perfectamente quedar y decir, ah, mira, ya tengo, yo qué sé, 1000, 2000 dólares. Pero en vez de quedarse esos 1000, 2000 dólares, lo invierten y compran un traje para su modelo. Y eso me parece muy, muy valioso. Y creo que es algo que la comunidad no aprecia mucho. Ni se habla mucho de eso, de hecho. Parece curioso. Curioso. Pero este tiempo estás como contratando tu propio servicio. Claro, yo muchas veces me doy un slot. Cuando yo me tengo que hacer algo para mí, yo me doy un slot y yo soy como un cliente más. Bueno, como un cliente menos, porque la verdad es que yo siempre me dejo a la última. Entonces, pues bueno, no sé. ¿Ustedes qué opinan de ese tema? Porque mucha gente se da cuenta de que sí son muchísimas horas para hacer un traje modelo. Adiós, Brian. Que vaya bonito. Na, 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 na. Tokyo is on fire. Por ejemplo, cuando es para mí, a mí no me sienta mal. Que me pidan trajes y así. Es como, bueno, pues no sé, si tengo tiempo lo haré. O si me llama la atención el proyecto lo hago. Pero a otras, me pregunto cómo se sentirán otras VTubers cuando les piden trajes.
Es que esto como que continúa aquí, ¿no? Pero espérense. Esto como que se cierra acá. Por acá. Mm. Mm. ¿Saben qué? Quiero acabar este line art en este directo, pero tampoco me quiero quedar tanto. Entonces, seguramente lo deje por acá, porque todavía tengo muchas cositas que hacer. Y eres de las más rápidas. Sí, yo soy bastante rápida, eso es cierto. Soy muy, muy rápida dibujando. Muy, muy, muy rápida. Aunque me vean que es aparentemente lento, es bastante rápido. Salen 12 horas para que no te vayas de noche. Y me voy por la mañana, ¿no? Lo veo bien, Mario. Lo veo muy bien. Planazo. Planazo. Tú te quedas conmigo a las 12 horas. ¿No, Mario? Y Mario dice, encantado. Encantado. He pensado en hacer algún directo más largo, así. Seguramente ya es para el año que viene, porque ya no es que haya muchos eventos que cubrir, porque ya estamos casi en diciembre y en diciembre uno pues pasa tiempo con lo poco que le queda de familia. Entonces seguramente pues no sea este año. En mi casa pasamos de 5 a 2. ¿De 5 a 2? Yo me quedo 6. Presento examen y regreso a las otras 4. Ay, corazón. Pobrecito. No lo hago sufrir. Ya me mira, ok, Alex. Es más bonito. Sueña con nosotros. ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. Vamos a cortar stream ya aquí porque la verdad es que hemos hecho un montón. O sea, si es que miren, hemos acabado casi. Hemos acabado casi. Nos quedan los bracitos y la parte de la camiseta y la cazadora. O sea, hemos casi acabado. Miren, está ahí todo a medias. La parte del pecho la voy a esconder. Me da cosita. Muslote, toco muslote y cabello. Es que el cabello costó, ¿eh? El cabello. Ay, voy a cambiar de pantalla. Musicote loco. Sí. Ah, muslote. Muslote. Leí musicote. ¿Por qué leí musicote? Uy. Me veo un poquito, voy. Voy. ¿Y mi agua? ¿Quién hay hoy con esta Diwi? Para hacerle reír. ASMR de agua. Me toca hacer, maldita sea, me toca hacer un directo de ASMR. Voy a sufrir. Voy a sufrir ese día, yo no quiero. Ese día yo no vengo a Twitch. Y karaoke. Voy a llorar. Voy a llorar. Oigan, yo no estoy siguiendo a Mikey. ¿Por qué no estoy siguiendo a Mikey? No me he topado con su Twitch. Hasta el momento. Le hacemos reír a Mikey. Y también Ivaina. Y ve que le por culo. Asqueroso. Vende patrias. Vende patrias. Que se va a YouTube en vez de quedarse aquí en Twitch cobrando lo que cobran los mortales. You're not drawing. Yeah. I think we did so much today. We drew the hair and one leg. So it's okay. Ibai está ofreciendo becas en Infojobs. Ay, para caerme mal, ¿eh? Vamos a hacerle reír a Mikey, yo creo. ¿No? ¿O qué? ¿Qué? ¿O qué? Que sí. Vamos. Vamos.
Vamos a hacer el rey. Infoyoyo. Bueno. Nos vemos el jueves, chiquitos. Os amo mucho. See you Thursday. Love you so much. Kiss. Besitos. Ya. A descansar. Estoy cansada.